Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé que han pasado años, pero la llama de la curiosidad sigue viva, ¿verdad? Y es que aunque su relación terminó hace tiempo, la gente sigue hablando de ellos, especulando sobre lo que pasó realmente y preguntándose si alguna vez volverán a estar juntos. Y hoy, gracias a una supuesta entrevista exclusiva de Demet Özdemir para Vogue, vamos a intentar desentrañar algunos misterios y a echar un vistazo más profundo a su relación con Can Yaman. Así que pónganse cómodos, tomen una taza de café o su bebida favorita, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y así sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y mucho más. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, para empezar, es importante recordar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica y España. La química en pantalla entre ellos era innegable, y rápidamente esa química se trasladó a la vida real. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y de repente, Demet y Can eran la pareja del momento. Vivimos un torbellino de rumores, fotografías robadas, declaraciones ambiguas y momentos que confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Viajes juntos, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo apuntaba a una relación intensa y apasionada. Fueron la fantasía romántica de muchos, el ejemplo de que el amor de la ficción podía convertirse en realidad. Era como si Sanem y Can hubieran escapado de la pantalla para vivir su propia historia de amor. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de problemas, de celos, de diferencias irreconciliables. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las sonrisas se tornaron tensas, y finalmente llegó la confirmación: Demet y Can habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura de esta pareja que parecía destinada a la felicidad eterna? Las especulaciones fueron de lo más variadas, desde incompatibilidad de caracteres, hasta la presión mediática, pasando por supuestas infidelidades. Lo cierto es que hasta ahora, ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más la curiosidad y las teorías conspirativas. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta entrevista exclusiva de Demet Özdemir para Vogue. Digo supuesta porque aunque la noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, aún no hay una confirmación oficial de que la entrevista realmente haya existido. Pero basándonos en la información que se ha filtrado y en los comentarios que se han hecho al respecto, vamos a analizar lo que Demet supuestamente reveló sobre su relación con Can Yaman. La falta de confirmación oficial no ha impedido que los fans y los medios se aferren a cada detalle, analizando cada palabra y cada insinuación. Según lo que se ha filtrado, Demet habría hablado de la presión mediática que sufrió durante su relación con Can. La persecución constante de los paparazzi, las críticas en redes sociales, la intromisión en su vida privada, todo esto habría afectado mucho a Demet, que se sentía constantemente juzgada y expuesta. Imaginen no poder salir a la calle sin ser fotografiada, con cada uno de sus movimientos analizado y criticado. Es una presión constante que puede afectar a cualquiera, especialmente a alguien que está construyendo su carrera. También se habría referido a las expectativas que tenían los fans sobre su relación. Muchos esperaban que fueran como sus personajes en Erkenci, y esto habría generado una presión adicional sobre Demet y Can. Se sentían obligados a cumplir con las expectativas del público, lo que les impedía ser ellos mismos. Es una carga inmensa tener que vivir a la altura de una fantasía, en lugar de poder ser auténticos. Otro punto importante que Demet habría tocado en la entrevista es la diferencia de personalidades entre ella y Can. Al parecer, Can es una persona mucho más extrovertida y apasionada, un torbellino de energía que irradia carisma. Mientras que Demet es más reservada e introvertida, una persona más tranquila y reflexiva. Estas diferencias habrían generado conflictos y malentendidos en la relación.
A veces los polos opuestos se atraen, pero también pueden chocar. Además, Demet habría hablado de los celos. Al parecer, Khan era bastante celoso, y esto habría provocado discusiones y tensiones en la pareja. Demet se sentía asfixiada por los celos de Khan, y esto habría contribuido a deteriorar la relación. Los celos son un veneno que puede corroer cualquier relación, destruyendo la confianza y generando un ambiente de inseguridad. Pero según lo que se ha filtrado, Demet también habría hablado de los buenos momentos que vivió con Khan. Habría recordado con cariño los viajes juntos, las risas compartidas, y el apoyo mutuo que se brindaron durante su relación. A pesar de los problemas, Demet guarda un buen recuerdo de Khan, y reconoce que fue una persona importante en su vida. No todo fue malo, obviamente. Hubo momentos de felicidad, de conexión y de amor verdadero. En la entrevista, Demet supuestamente habría expresado su deseo de que la gente dejara de especular sobre su relación con Khan. Pide respeto para ambos, y pide que se les permita seguir adelante con sus vidas. Demet está felizmente casada con Ouzhan Kok, y Khan está enfocado en su carrera profesional. Ambos han pasado página, y desean que los fans hagan lo mismo. Es una petición lógica y comprensible. Ambos merecen vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados por el pasado. Ahora bien, es importante tomar toda esta información con pinzas. Como dije antes, no hay una confirmación oficial de que la entrevista de Demet para Vogue realmente haya existido. Podría ser una información filtrada de forma incorrecta, o incluso un rumor inventado por algún medio de comunicación. Por lo tanto, no podemos tomar todo lo que se ha dicho como una verdad absoluta. Los medios de comunicación, a veces, son maestros en crear historias sensacionalistas para generar clics y atención. Sin embargo, creo que esta información nos da una idea de lo que pudo haber pasado entre Demet y Khan. La presión mediática a las expectativas de los fans, las diferencias de personalidades, los celos, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura de la pareja. Y aunque los fans sigan soñando con una reconciliación, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y están felices por separado. La realidad a veces es más simple y menos romántica que la ficción. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno mediático sin precedentes. Su relación cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Pero como en toda historia de amor, hubo momentos buenos y momentos malos, y al final, ambos decidieron seguir caminos diferentes. Es el ciclo natural de la vida y de las relaciones. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Erken Cikus y la química entre Demet y Can permanecerá para siempre en la memoria de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los personajes de Sanem y Can seguirán enamorando a nuevas generaciones de espectadores. Esa magia que crearon juntos en la pantalla es innegable y perdurará en el tiempo. Además, es importante recordar que tanto Demet como Can han seguido creciendo profesionalmente desde su ruptura. Demet ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ambos han demostrado que son mucho más que una pareja mediática, son artistas talentosos y trabajadores que han sabido construir sus propias carreras. La relación entre Demet y Can también nos enseña una lección importante sobre las expectativas que tenemos sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo idealizamos a las parejas famosas y esperamos que vivan una historia de amor perfecta, como las que vemos en las películas y series. Pero la realidad es que son personas normales, con sus propias vidas, problemas y desafíos. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen respeto y privacidad. La obsesión de los fans por la vida privada de las celebridades puede llegar a ser perjudicial. La presión constante, las críticas y las especulaciones pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de los famosos. Es importante recordar que tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren mejor, sin tener que cumplir con las expectativas de los demás. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. Aunque su romance fue un cuento de hadas para muchos, la realidad fue mucho más compleja y llena de desafíos. Al final, ambos decidieron seguir caminos diferentes, y han encontrado la felicidad por separado. Es importante recordar que son personas normales, con sus propias vidas y decisiones, y que merecen respeto y privacidad.
Así que ahí lo tienen, un resumen de lo que supuestamente Demet Özdemir reveló sobre su relación con Can Yaman en una entrevista exclusiva para Vogue. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya ayudado a entender un poco más sobre esta historia de amor que cautivó al mundo entero. En resumen, analizamos el contexto de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosión en Erkenci hasta su inesperada ruptura. Exploramos los posibles motivos detrás de la separación, basándonos en la supuesta entrevista exclusiva de Demet para Vogue, que incluye la presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y los celos. Finalmente recordamos el legado de Erkenci y el impacto que tuvo la relación de Demet y Can en sus fans. También reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no idealizar las relaciones en el mundo del espectáculo. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia, si creen que Demet y Can volverán a estar juntos, o si ya es hora de pasar página. Quiero leerlos a todos. ¿Creen que la entrevista es real o es solo un rumor? ¿Qué otros factores creen que influyeron en la ruptura? Compartan sus teorías y opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y así sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet. Cara guiño.